uno que nos retorne la cantidad de vértices. Esta es muy simple, ¿no es cierto? Es simplemente retornar la cantidad de elementos que tiene la lista de adyacencia, la lista de primer nivel. Si está vacía, el size de esa lista va a ser 0. Quiere decir que solo hemos instanciado nuestro grafo con el constructor por defecto y solo ha creado una lista vacía. ¿Ya? Algo que se puede hacer en un grafo no dirigido, que es el que estamos implementando, es el grado. ¿Se acuerdan el grado de un vértice? ¿Cuál era? ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerda? Necesitamos un vértice, en este caso la posición del vértice, porque no estamos guardando el vértice real. ¿Quién se acuerda que era el grado de un vértice? La cantidad de aristas que entran a ese vértice. Que entran o salen. En el grafo dirigido es que entran o salen, da lo mismo, ¿no es cierto? O sea, si lo dibujamos, la cantidad de líneas que yo dibujo en ese vértice. Ya sé, no puedo decir entrante o saliente porque es bidireccional. Tienen entrantes y salientes. Entonces, ¿cómo podríamos determinar en base a esto? ¿Ya? Por ejemplo, voy a compartir de nuevo el Excel. Si yo tuviera esto, en vez de tener así, voy a hacer a un lado. ¿Se ve el Excel? ¿La hoja de cálculo se ve? Sí, se puede ver. Ya. Digamos que lo tengo así, ¿ya? Y dirían, debería hacerlo como una lista enlazada con flechitas todas estas posiciones. Sí, pero por facilidad lo estoy haciendo como si fuera un arreglo, ¿está claro? Y acá también voy a hacer lo mismo. Entonces supongan que yo tengo algo así. Supongan que tengo... Voy a hacerlo así. ¿Ya? Y que tengo el vértice 2. A ver, vamos a numerarlo ya. 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Tengo 6 vértices. ¿Ya? El vértice 4 y el vértice 5. ¿Cierto? Acá, digamos que tengo el vértice 3. En el 2, sí o sí tiene que estar el 0. El direccional, ¿no es cierto? Aquí, supongan que además del 0 tengo el 5 también. Acá está el 1 solamente. Acá en el 4 está el 2. Y en el 5 está el 0 y el 1. Entonces, ¿cuál es el grado de entrada de este vértice de acá? Pues, el 0, del vértice 0. No el grado, pero no puedo hablar de grado de entrada ni de salida en este caso. Estamos hablando de un campo no dirigido. ¿Cuál es el grado del vértice 0? ¿Cuál sería el grado? Ingeniero, el Sí. 2, el 4 y el 5 están conectados al vértice 0. Sí, eso quiere decir, acá fíjese, de la lista, por eso que lo estoy haciendo así. Fíjense que cada una de acá son listas de adyacencia. Esta es una lista que es lo que va a almacenar otras listas. En este caso, fíjense, esta lista tiene 3 elementos que dice que 2 es adyacente a 0, que 4 es adyacente a 0 y que 5 es adyacente a 0. Como es no dirigido, seguramente el respectivo al revés está, como de 0 a 2, hay de 2 a 0, por ejemplo. ¿No es cierto? Y aquí está mal, este es 2, no es 5, ahí, ya. Entonces, fíjense que de 2 a 0 y de 2 a 5. Entonces, quiere decir
que 0 es adyacente a 2 y de 5 es adyacente a 2. Aquí 0 es adyacente a 5 y 2 es adyacente a 5. Aquí 2 es adyacente a 4. Y por ejemplo está mal, aquí es 1. Perdón, 0. Ahí, ahora sí está bien. ¿Ya? Entonces, cada una de esas listas lo que tiene almacenado son adyacencias. Obviamente con la posición del vértice real, porque no tenemos almacenado en el grafo el vértice real, por eso que no lo estoy colocando. Entonces, esta lista, que es la principal o la de primer nivel, que tiene las listas de segundo nivel, que casi vendrían a formar como una matriz si es que te guardan todas las mismas posiciones, no es la misma cantidad de elementos, pero no es. Entonces, ¿cuánto es el grado del vértice 0? O si quieren del vértice 2, ¿cuánto es el grado? De 0 es 3. De 0 es 3. ¿Por qué sabe que es 3? Porque sale a 3 vértices y 3 vértices los mismos lo contienen. Exactamente. Ya. Entonces, ¿cuál sería la forma fácil? En un grafo no dirigido, de determinar el grado de un vértice. ¿Cuál sería? El tamaño de la lista de adyacencia. ¿De quién? El vértice del que se quiere saber el grado. Exactamente, bien, Rudy. ¿Ya? Exactamente, esa es la idea. ¿Ya? Entonces, lo único que necesitamos poner es, u obtener, si quieren, es el tamaño de la lista de adyacencia. De la lista, no digo de las listas de adyacencia, ¿ya? De la lista de adyacencias del vértice del cual quiero calcular su grado, ¿no es cierto? Entonces, sería, permítame que les vuelva a compartir. ¿Se veía la pantalla? ¿Se veía la pantalla? Sí, se ve el código. Ya, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer acá es, ¿qué cosa? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer para determinar el grado de ese vértice? ¿Qué dice? ¿Idea? Si me han dicho que lo que tengo que obtener es la lista de adyacencias, el tamaño de la lista de adyacencias de ese vértice, ¿qué tendría que hacer? Si esto es mi grafo. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué dice? ¿Idea? ¿Tiene idea? Nada.
¿Por qué no tienen idea si ahorita me han dado la respuesta o no los estoy escuchando? No, jóvenes, les estoy hablando, ves que está en mudo mi micrófono. ¿Están escuchando? Sí, sí, ingeniero. Pero si me acaban de dar la respuesta, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos? Me han dado la respuesta cuando les mostré la hoja de cálculo. ¿Cómo lo hacemos ahora en el código? Ninguna idea. Lista de adyacencias.get, la posición que está entrando como parámetro, y Ya. punto. Exactamente. Solo eso. Bien, Rudy. Solamente eso. Entonces, lo que vamos a hacer, que es lo que dice su compañero, ¿ya? Lo voy a hacer más didáctico. Voy a obtener la lista, lo voy a llamar adyacentes del vértice. Y acá lo que voy a hacer es de la lista de adyacencias. ¿Ya? Lo que voy a hacer es un get. ¿De dónde? La posición de vértice. Y luego lo que voy a hacer es retornar de ese adyacente de vértice su tamaño. Y ese es el grado. Ahora, lo que puede pasar acá, o lo que vamos a hacer, es validar este vértice. ¿Ya? Es lo único que podemos hacer. Entonces vamos a poner acá, validar vértice. Y lo que va a recibir es la posición de vértice. Ahora, ¿qué vamos a hacer en esta de validar vértice? Nosotros sabemos cuántos vértices hay. Y sabemos que la primera posición es la 0. Entonces, este validar vértice, ¿ya? Podemos hacerlo público, por si el usuario de nuestra clase quiere también validar antes de pasar. Validar vértice, ¿no? Y lo que va a recibir es la posición del vértice. No tenemos el vértice real, pero sí tenemos su posición. Entonces sabemos que tiene que estar dentro de un rango, ¿no es cierto? Si no, está mal. ¿Y cuál es el rango? El rango verdadero o el rango malo es que si este va por debajo de 0, ¿no es cierto? O sea, es negativo, es una posición inválida. ¿Sí o no? O que la posición del vértice sea mayor o igual a qué cosa. ¿Qué es? De adyacencia. ¿Cómo dice? Perdón, no lo escuché. Al tamaño de la lista de adyacencia. Que eso lo tenemos con la cantidad de vértices, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo. Entonces mejor usemos lo nuestro. Por si decidimos en algún momento cambiar la implementación de cómo estamos llevando las adyacencias. ¿No ven? Por ahí en algún momento. Entonces lo más que pueda ahorrarme de cambiar, si es que cambia la implementación, lo hago. Porque si ya tenemos el método cantidad de vértices, hagámoslo con eso. Si esto pasa, estoy en un problema, ¿no? Entonces lo debo reportar. Vamos a hacerlo con un illegal argument exception. Y pongámosles, a ver qué le ponemos. No existe vértice en le vamos a poner el post de vértice. Y podemos poner en su grafo. Listo. Con eso ya tenemos. O sea que si esto lanza una excepción, el método grado de vértice va a lanzar una excepción. ¿Por qué no necesitamos ponerle un throw? Porque es una excepción de tiempo de ejecución. Si no fuera así, vamos a tener que ponerle un throw. ¿Ya? Entonces, hasta ahí ya tenemos nuestro validar
vértice que necesitamos en el grado de entrada. ¿Ya? Ahora, perdón, me he dicho en el insertar vértice. También teníamos un insertar arista. Ahí. Sí, así. Necesitamos una posición de vértice de origen. Y también necesitamos una posición de vértice de destino. ¿No es cierto? Entonces, pues, no vamos a insertar en un grafo una arista que ya existe, no hay repetido. No se olviden que son conjuntos, tenemos dos conjuntos, vértices y arista. Dirán, pero nosotros dos lo estamos almacenando el conjunto de, los conjuntos de arista o el conjunto de adyacencia, que deberían llamarlo. Fraccionado en pequeñas listas. Sí, pero implícitamente estamos guardando la posición real del vértice, o sea que podemos decir que tenemos ambos, ¿ya? P en esos conjuntos no es repetido, entonces si ya hay una adyacencia, tenemos que controlar que no lo repitamos. Entonces, antes de hacer esto, vamos a hacer, aunque no lo necesitamos tanto, así como booleano, ¿ya? Podemos hacer que lance una excepción. Sí, podríamos hacer, pero no. Vamos a dejar existe adyacencia. ¿Ya? Y le vamos a pasar lo mismo que acá. El único detalle es que tenemos que validar, ¿cierto? Validar vértice, posición, origen. Y validar vértice, posición, destino. Si alguno de esos lanza una excepción, no hay la adyacencia. Bueno, aquí ya hemos hecho algo parecido. ¿Recuerdan? Es obtener la lista de adyacencia del vértice, origen, le voy a poner. Posición, vértice, origen. En esa lista, lo que yo voy a hacer es retornar si en esa lista de adyacentes del vértice origen está contenido, contains, ¿qué cosa? La posición del vértice destino. Eso me va a devolver falso o verdadero. Entonces, si eso se cumple, yo voy a tener verdadero. Si no se cumple, me va a devolver falso y entonces existe y me va a devolver falso. Lo que vamos a hacer acá, vamos a ver. Vamos a ir acomodándolo esto. ¿Ve la pantalla? Sí, se ve. Se aportó un dato. Vamos a verlas ahí. Entonces aquí vamos a... También me la vamos a... ¿Listo? Esto la vamos a llamar excepción.
Ahí. Y aquí lo vamos a poner mensaje por atrás de la lista. Vamos a hacer este grafo. Insertar la lista es que lance esta excepción. Ahí ya existe. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Sí. Existe la adyacencia entre la posición del origen y la posición del destino. Ya no hay que insertar la lista. Hay que hacer prop de esa excepción. Si no existe la arista, si no da error ahí, por ejemplo, no nos lanza la excepción de que el vértice origen o el vértice destino no existe, o si la adyacencia no existe, entonces vamos a llegar al punto donde está el cursor, sin problema. Entonces hay que hacer lo mismo que hicimos antes. Por acá teníamos... esta de acá. ¿Cierto? Si es que quieren hacerlo más entendible, se pueden agarrar y obtener, hacerse un método que en vez de que estén haciendo el this, lista, get, adyacencia, pueden ponerle obtener adyacencias de vértices. Le pasan algo. Podrían hacerlo así. Cada vez que necesitan obtener una lista de adyacencias de un vértice, le pasan el vértice y él debería devolverles una lista. Para no hacer estos tres, esto de acá. Que al final dentro de ese método harían lo mismo. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer, jóvenes, es que vamos a, en este adyacentes del origen, del vértice origen, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a adicionar la posición del vértice destino. ¿Ya? Eso lo va a agregar, o sea, es como si yo agarro, voy a dejar de compartir un momentito, y como si yo en esta le digo insertar se lo hago más simple, 1,4. ¿Se está viendo la hoja de cálculo? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Ya. Sí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en el primer paso? De 1 a 4. Entonces aquí voy a insertar ¿cuál número? El 4. Falta copiarme las posiciones, la voy a copiar también. Y aquí en la 4 voy a insertar una. Coincide, suerte, que en esta ocasión me quedó ordenado. Pero en este paso lo que yo estoy haciendo ahorita es la primera parte, haciendo esto. Como es no dirigido, estoy haciendo que existe la adyacencia de 1 a 4. O sea que 4 es adyacente a 1. Pero como no es dirigido, también debería existir esto de acá. Y no es el mismo, no es el mismo vértice, origen y destino. ¿Ya? Entonces, si yo estoy haciendo de esta manera, no siempre voy a tener esta suerte de que quede ordenado. Estoy haciendo el primer paso. Entonces, por si queda desordenado, porque habíamos dicho que mejor si se lo guarda ordenado, lo que voy a hacer es ordenarla. ¿Ya? Para eso existe la clase sort collection, tiene un método sort. Y esa clase collection en su método sort, fíjense que es un método compartido. ¿Ya? Entonces, lo que va a hacer es recibir adyacentes del vértice origen. Con eso ya queda ordenado. La otra pata
es en el caso de que los vértices no sean el mismo, o sea, que no diga una arista de A a A, o de 1 a 1, o de 0 a 0, como quieran ponerlo. O sea, si son diferentes. Entonces, si el origen es diferente al destino, entonces yo tengo que hacer algo parecido a esto. ¿Ah? Exactamente lo mismo. Pero ya no con los mismos elementos. Fíjense, voy a ponerle aquí destino. ¿Ya? Y destino igual. Aquí, en la lista de adyacencias del destino, ¿qué debo agregar? ¿Qué debo agregar? Vamos, jóvenes, ¿qué debo agregar? ¿Qué debo agregar? Posición, vértice, origen. Origen. Y en la del origen agrego la adyacencia al destino. Y en la de adyacencia del destino debo agregar la adyacencia al origen. ¿Cierto? Y obviamente luego debo ordenar. ¿Está claro? Entonces, ese es un detalle a tomar en cuenta. ¿Ya? Entonces, con eso tengo yo mi insertar arista. ¿Está claro? Entonces, yo lo que voy a necesitar, ¿ya? Y aunque les dije podrían hacerlo así, yo lo voy a hacer de esta manera. Voy a necesitar algo que me permita recuperar los adyacentes de un vértice. Esto lo voy a hacer mediante un iterable. Una lista es un iterable. Ustedes pueden ver en algún diagrama de Java o en el Javadoc. Una lista es un iterable, ¿ya? Que me va a permitir navegar en los elementos de esa estructura, de esa colección. Entonces voy a poner adyacentes. Ay, no, adyacente. ¿Qué necesito? De vértice. Ya. Esto de acá, lo primero que debemos hacer es lo que hicimos antes. Que el vértice que nos está pasando sea un vértice válido. Que si no, no va a funcionar. ¿Cierto? Y una vez hemos hecho eso, fíjense, voy a agarrar, por acá lo tenía, porque no quiero copiarlo otra vez, o corregirlo. Voy a obtener la lista de adyacencia de ese vértice. ¿Ya? Para hacerlo bien explícito, miren, iterable, que tranquilamente podría haberlo hecho más allá, abajo directamente. Voy a ponerle iterable adyacentes de vértice. ¿Y qué es lo que le voy a poner? Nada, la lista. La lista es un iterable, entonces yo puedo agarrar y directamente retornarle iterable. O sea que yo pude haberle hecho retorno a lista. Ustedes dirán, pero no está haciendo nada. Si él lo va a tratar como iterable. Si ustedes ven el iterable, no tiene los mismos métodos, solamente tiene nos da la facilidad de que podemos hacer un for each sobre esa colección para navegar sobre esa estructura. ¿Ya? No nos va a dejar adicionarle o quitarle a esa estructura. ¿Ya? Obviamente el que sepa que es una lista y se le da un casting como lista, lo va a hacer, pero con eso tenemos. Entonces, con esto, nosotros le vamos a pasar una posición de vértice, vamos a tener una estructura en la que vamos a poder navegar y en la que vamos a poder ir viendo cuáles son los adyacentes al vértice que le hemos pasado, si el vértice es un vértice válido. ¿Ya? Entonces, ¿qué más tenemos? Vamos a tener cantidad de aristas. ¿Ya? Ahí no necesitamos pasarle vértices. Este va a retornar, le voy a poner 0 yo acá, ustedes lo van a hacer.
¿Cuántas aristas hay en un vértice? ¿Ya? Perdón, en un grafo. Si vamos a este grafo de acá, te lo voy a mostrar. En este grafo, por ejemplo, voy a insertar el arista, insertar de arista de 3 a 3, ¿sí? Que sería aquí. ¿Cuántas aristas hay en este grafo? ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Cuántas aristas hay en ese grafo? 12. ¿Qué dice el resto? Dice 6 su compañera, su compañero dice 12. ¿Qué dice el resto? Ah, acá me falta agregar, ¿no? Hace rato lo borré. Ahí. Cuando insertamos 1, 4, solo hice los dos, luego borré el segundo. Ahora, si ¿cuántas aristas hay? ¿Cuántas aristas hay? Nada. 7. ¿Qué dicen? ¿Tiene razón o no tiene razón su compañero? 6, creo. Yo pienso que Bueno. 13. 13. Voy a marcar. 7. Son 7, 7. Ese de ahí, el que marqué con un amarillo, es un lazo, ¿no es cierto? Un ciclo en sí mismo. Las otras no. Entonces, cuéntenlo cuántos adyacentes muestra esta lista de adyacencia y lo dividen entre dos, sin contar ese que está con amarillo. ¿Cuántos son? ¿Mm? Yo también digo que 7. Así como está, ¿cuántos son sin el que está marcado con amarillo? 6. Sí. Cuéntenlas las adyacencias en total. No lo dividan todavía entre dos. No me digan el número de aristas. ¿Cuántas adyacencias hay? 12. 12, ¿no es cierto? Se le divide entre 2 da 6. Si a ese le sumamos el de amarillo, que es un lazo, porque que no aparece 2 veces, serían las 7 aristas que calculó su compañera. ¿Ya? Si quieren algo más concreto o algo que les ayude a visualizar eso, acá véanlo, por ejemplo. ¿Qué dice? Fíjense, ese es el grafo, no dirigido. Fíjense, tiene posiciones de 0 a 6, ¿cierto? Y ahí está su lista de adyacencia, ¿cierto? ¿Sí o no?
la que está en medio. A un lado está como matriz de adyacencia y al otro lado está como lista de aristas, si quieren, ¿no es cierto? De vértices, de aristas, perdón. Nosotros estamos manejando la del medio. ¿Cuántas aristas hay ahí? Visualmente cuéntenla en el dibujo. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Conté bien o conté mal? ¿Son 8? Aquí en el grafo, en el dibujo. Sí, 8. Ahora, entonces, ¿cuántas aristas o cuántas adyacencias hay en esta lista de adyacencias? 16. 16, dividido entre 2 serían 8. Aquí, ¿cuántos 1 hay en esta matriz de adyacencia si lo tuvieran como matriz de adyacencia? ¿Mm? ¿Cuánto? Igual 16. Exactamente. Si lo hubiéramos representado de esta manera, tendríamos la cantidad que queremos calcular. Entonces, como lo estamos razonando ahora, ustedes van a implementar la cantidad de aristas. ¿Está claro? ¿Está claro? Entonces la cantidad de aristas sería el total de la lista de adyacencia sobre 2. Sin tomar en cuenta los lazos, joven. Acuérdense, por eso es que les puse un ejemplo con un lazo. Los lazos no se dividen entre 2, se suman como tales. Las adyacencias que representan un lazo se suman, si quiere, aparte, y lo suman al resultado final después de haber dividido la suma de las otras adyacencias. ¿Se entiende eso o quieren que lo vuelva a colocar? ¿Mm? ¿Mm? ¿No lo escuché? Sobre los lazos, ¿lo puede explicar, por favor? ¿Qué es lo que no entiende sobre los lazos? Para empezar, Los ¿qué es un lazos- lazo o un ciclo en sí mismo? ¿Qué es un ciclo? Tienen que Es decirme cuando si les sale explico. del mismo vértice. Puede y ser, entra. es un camino, un ciclo es un camino que sale de un vértice y llega al mismo vértice. ¿Está claro? Si el ciclo sale y llega al mismo vértice con una sola arista, quiere decir que es un ciclo en sí mismo, o sea, un ciclo sobre el mismo vértice. Es un lazo sobre sí mismo. Entonces, eso se representa, va a aparecer solo una vez en la representación. Fíjense, por eso lo marqué. Inserté 3, 3 a propósito y fíjense de 3 a 3. Pues, ¿no es cierto? ¿Se está viendo? ¿Qué estamos Sí. viendo ahorita? Excel. Ya. Entonces, fíjense en este caso, de 3 a 3. Ese no aparece 2 veces porque no es una arista que tiene que insertarse, no es una adyacencia que tiene que insertarse 2 vértices como en el caso cuando insertan una arista de un vértice A a un vértice B, porque tienen que insertar en los adyacentes de A y tienen que insertar en los adyacentes de B. En este caso, como es un ciclo en sí mismo, un ciclo, si vamos de longitud 1, solo vamos a insertar la adyacencia en el vértice mismo, en las adyacencias del vértice mismo, porque es una arista, es un insertar arista de A a A. Entonces no voy a insertar 2 veces el 3, ya lo inserté una vez, suficiente con una. Entonces a ese no, todo lo que sean adyacencias que representan un ciclo en sí mismo, en el mismo vértice, no se suman y se dividen entre 2, porque no aparece 2 veces. ¿Se comprende eso o aún no? Sí, se comprende. Ya. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? ¿Mm? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Qué tendrían que hacer para encontrar la cantidad de aristas en este gráfico? ¿Mm? Vamos, jóvenes, parece que están durmiendo. ¿Qué tendrían que hacer?
¿Qué hicieron hace rato cuando les pedí que calcularan sobre la una o sobre la otra representación que les mostré? Nada. Ahí está una de las razones por la cual cada vez les implemento menos. Básicamente no lo razonan ustedes. ¿Ya? ¿Qué tendrían que hacer, jóvenes? Para razonar para la siguiente clase. Quería recorrer toda la lista de adyacencia y dentro de cada una sacar, o sea, la lista de cada lista y dentro de esa lista ir recorriéndola y sumando, o sea, si es preguntar primero si no es si es lazo o arista, ir sumando ya sea la cantidad de aristas o la cantidad de lazos. Y al final, perdone que le corrija ahí, todas son aristas, ¿ya? O adyacencias. Nada más que ese tipo de adyacencias en particular se lo conoce como ciclo o lazo, pero en este caso en el mismo vértice, ¿ya? Ya. Y ya, al final... son aristas. La entiendo, entonces lo que hay que hacer es sumar en un contador cada elemento que haya en todas las listas de adyacencia, ¿ya? Cada elemento que haya en todas las listas de adyacencia, sumarle 1. Sin sumar 1 por los ciclos en sí mismo, ¿no es cierto? Esos otros los acumularía en otro lado. Entonces, esos otros los sumo como tal al resultado final y los primeros los divido entre 2 y recién los sumo. Ahí tenía la cantidad de aristas. ¿Ya? Entonces traten de hacerlo eso para el día jueves. ¿Bien? Voy a hacerles yo el eliminar vértice. ¿Ya? Aquí solo necesitamos una posición del vértice. El vértice elimina. Ustedes me van a implementar eliminar, ahí está. Origen. También necesitamos post vértice. Ahí. Bien. Aquí ustedes le van a agregar la sección arista no existe. ¿Ya? O sea, crean la excepción y lo hacen. ¿Claro? Entonces, ¿cómo sería el eliminar vértice? Ahora, si quieren, yo lo hago eso y ustedes lo hacen eliminar vértice. Estoy haciendo el eliminar vértice porque es más trabajo. Voy a validar la posición del vértice. Si no existe, excepción, tiempo de ejecución. Lo que voy a hacer primero, de la lista de adyacencias, ¿ya? Quiere decir que quiero remover. Fíjense que puedo pasarle una posición y le voy a pasar posición del vértice eliminar. Con eso, si le doy a eliminar, estoy eliminando solo las adyacencias de ese vértice. O sea, eliminando ese vértice. Si vamos acá, voy a poner otra vez la hoja de cálculo. ¿Ya? Vamos a ver. Aquí. Por ejemplo, si yo le digo eliminar vértice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que decirle cuál. Digamos que quiero eliminar el vértice 3. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacerlo en 2 pasos. Primera cosa. Voy a tener 0, 1, 2, 3 y 4. Segunda cosa. O sea, esta es la primera. Voy a volver a copiar esto. Y esto lo voy a cortar y está ahí. Ese es el primer paso. Eso es lo que he hecho ahorita, con el eliminar esa posición. Pero sigue estando la 3. La 3 de ahora, porque esto ha desplazado, ¿no? Se eliminó esta y desplazó la que estaba más abajo. No puede ser que quede un hueco ahí. Ahora, lo siguiente que tengo que hacer es ir a restarle a todas las adyacencias, ir a restarle 1 a los que están por encima de 3. Y si hay un 3, eliminarla. Por ejemplo, esta de acá la tengo que eliminar. Entonces aquí solo habría 4. Nada más. No hay más.
Y ahora, a todas las que sean superior a ese 3 hay que restarle 1. Entonces, este en vez de ser 3 va a ser, en vez de ser 4 va a ser 3, este en vez de ser 5 va a ser 4, este en vez de 4 va a ser 3, y este en vez de 5 va a ser 4. Y con eso ya tengo mi eliminar vértice. Entonces, tenemos que hacer eso mismo. ¿Ya? Exactamente eso mismo. Entonces, vamos a... hacer eso. Entonces, con esto ya eliminé el paso inicial. Ahora lo que tengo que hacer es lo otro. Entonces lo que voy a agarrar y voy a obtener todas las listas, una por una. Entonces voy a hacer un for each de las listas adyacentes de un vértice, ¿verdad? Y eso lo voy a obtener de todas las listas adyacentes. Pues ahí lo que tengo es una lista. Entonces, yo tengo que determinar la posición de vértice eliminar. Y ustedes dirán, ¿cuál es la posición del vértice eliminar? En esa adyacencia, ya no sería el valor, sino su posición. ¿A qué me voy con eso? Vuelvo acá. Con esa. Esta, ahora sí. Si se dan cuenta, voy a dejarlo como estaba. Ahí. Entonces, estoy navegando en esta, no hay nada que eliminar, no hay un 3. Pero aquí sí. Y fíjense, lo voy a decir, remover la posición 3. ¿El 3 en qué posición está? Está en la posición 0. O sea que yo debo obtener en qué posición está el 3. Está en la posición 0. Entonces agarro y la paso a la posición 0. Entonces hay que determinar esa posición. Y eso es lo que vamos a hacer. Primero, lo eliminamos y listo. Y luego vamos a proceder a restarle 1 a las demás. Entonces, voy a compartir la pantalla. Y estamos acá. Posición de vértice a eliminar en adyacencia. Vamos, ahora sí. Y lo que vamos a hacer, adyacente de un vértice, le voy a decir index of. ¿De quién? De la posición de vértice eliminar. Y este es mayor que 0, posición, bla, 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 ¿cierto? Posición de vértice a eliminar. Está mal escrito. Ahí. Ahí tiene más sentido. Si esto es mayor o igual a 0, quiere decir que había el vértice en esa lista de adyacencia. Entonces hay que eliminarlo. Entonces adyacente de un vértice, punto, remove la posición de vértice eliminar en adyacencia. Ahora voy a proceder a navegar en esa listita y actualizar la posición. Restándole 1 si es mayor a la posición del vértice eliminar. Si no, se mantiene. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer, y menor que adyacente de un vértice, y más. Claro. Y voy a obtener la posición. Posición de adyacente. Y lo voy a obtener adyacentes de un vértice. Entonces voy sacando uno a uno los adyacentes de ese vértice. Ahí. ¿No es cierto? Y si esa posición de adyacente es mayor que la posición de vértice eliminar, quiere decir que era un vértice que antes estaba más abajo. Aquí me falta algo, ¿no? Que es el 6. Está más abajo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En esos adyacentes de un vértice hay que cambiarle, hacerle un set en la posición I para que ahora en vez de tener el valor que tiene almacenado la variable posición de adyacente, hay que restarle una posición de adyacente. Bueno. Y con eso ya tengo mi eliminar vértice. Con eso he hecho eso, la que elimina la lista de adyacencia
la que elimine el adyacente en las otras listas de adyacencia que no pertenecían al vértice de eliminar, y la que resta 1 a todas las posiciones, si quieren, a todos los vértices, o todas las posiciones de vértice que estaban por debajo del que estoy eliminando. ¿Por qué? Porque al eliminar ese vértice debe restar a todas las que están por debajo. ¿Está claro? Y ese sería lo que vamos a hacer como grafo no dirigido. ¿Ya? Lo que vamos a hacer, ahora que todavía tenemos un poquitito de tiempo, es hacer el grafo dirigido. ¿Ya? Entonces, vamos a aprovechar, está con errores, ¿por qué? Porque nos falta. ¿Ya? Entonces ustedes lo tienen que completar. Hacer un digrafo. ¿Sí? Y este digrafo lo que va a hacer es extender del grafo. ¿Sí? Entonces, public digrafo. Y lo que vamos a hacer es llamar al constructor padre. Nada más. Public digrafo. Recuerda, y número de vértices, ¿cierto? Ya. Y lo que vamos a llamar es al padre con el número de vértices. Esto se me va a quejar. ¿Ya? Porque necesito agregar la excepción que lanza ese constructor. La cantidad de aristas en este caso va a variar, ¿no es cierto? Un poco. En este caso lo que hay que hacer, ¿qué cosa es? Sumarla a todas las aristas tal como están. ¿Ya? Tal como están. Entonces, esa también la van a implementar ustedes. Yo lo voy a dejar como que está llamando a la clase padre, al cantidad de aristas de la clase padre, ustedes lo van a sobreescribir y van a calcular en este caso contando todas las adyacencias, ya no dividiéndolas entre dos, las que no son hacia otras aristas, hacia otros vértices. ¿Está claro? Eso es lo que varía en este gráfico. Los otros que varían, yo les voy a hacer uno, por ejemplo, es el insertar, podría variar el insertar arista. Acá. El insertar vértice es lo mismo, de que ese no lo vamos a sobreescribir. Pero el insertar arista sí varía. ¿Sí? Por eso que lo hice en listas de adyacencia, lo hice protegido. El insertar arista del grafo dirigido solo inserta en el sentido de la arista, o sea, de origen a destino. No hace más nada. Entonces, por ejemplo, esa es una de las diferencias entre el grafo dirigido y el no dirigido. El no dirigido inserta en ambos sentidos si es que no es el mismo vértice. El dirigido solo en el sentido de origen y destino, de origen a destino. ¿Ya? El eliminar arista, pues, el eliminar arista, no se olviden, va a eliminar en el anterior grafo, que lo van a hacer ustedes, de origen a destino y también de destino a origen, siempre y cuando el vértice de la arista no sea el mismo. En cambio, en el grafo dirigido, ¿ya? Tienen que eliminar solamente en el sentido de origen y destino. ¿Ya? Vamos a ver, eliminar arista. Eso ustedes lo van a hacer. ¿Ya? Y en este caso, tenemos que diferenciar, ¿no es cierto? Tenemos que diferenciar, si quieren, el grado de vértice. Podemos agarrar, dejarlo así, o ponerlo como un método no soportado, porque solamente en grafos dirigidos. Draw,
Unsupported. Método no soportado en grafo. Aquí ya vamos a tener dos nuevas, que es grado de entrada de vértice, y necesitamos una posición de vértice. Y vamos a tener grado de salida de vértice. Uno de estos ya lo tenemos. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el que ya tenemos? Vamos a ver. El que ya tenemos es el de salida. O sea, bastaría con hacer lo que aquí comenté. Ya tengo el de salida. ¿Ya? Porque fíjense, cuando yo tengo la lista y eso tiene sus adyacencias, entonces yo saco el size de esas adyacencias, como solo se ingresan en el sentido de la flecha, entonces lo que yo tengo es el grado de salida de ese vértice. Para encontrar el grado de entrada tengo que navegar todas las listas de adyacencia y contar cuántas veces aparece esa posición de vértice, y ese va a ser el grado de entrada. Que el grado de salida es simplemente determinar el size del vértice, que ya lo habíamos hecho en el grafo no dirigido como grado de vértice. ¿Está claro? Y ese sería su grafo dirigido. Entonces tienen varias tareitas por hacer. Tienen ¿qué cosa? Este grado de entrada, tienen que hacer su eliminar arista. Si lo hacen del grafo dirigido, solamente como lo que yo hice, eliminar la parte que insertaba en el segundo sentido, porque es dirigido. En el eliminar arista, igual ustedes van a eliminar en un sentido y ya no en el otro. ¿Está claro? Y la cantidad de aristas, ya no tienen que hacerlo, una parte de sumarlo y dividirlo entre dos, y la otra sumarla al resultado final. Tienen que sumar todas las posiciones, todos los elementos que existen en todas las listas de adyacencia, y esa es la cantidad de aristas. ¿Está claro lo que tienen que hacer? ¿Preguntas? ¿Algo que necesiten que se clarifique? Bueno, yo les dije que si ustedes no dicen nada, yo voy a asumir que no hay preguntas, no hay nada que aclarar y que está todo bien claro, ¿ya? Entonces eso para la siguiente clase, jóvenes, ¿ya? Si tienen alguna consulta respecto a su práctico, después lo podemos, ¿sí? Entonces nos veríamos el día jueves. En el transcurso del día les voy a subir la grabación de la clase, ¿está bien? Sería todo por hoy, nos vemos el jueves. Ok, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.